¿Qué tipo de sufrimiento? Souffrance de quel ordre? En el sentido de que existía una prohibición para ella en caso de seguir con esta situación, de imaginar la llegada de ese hijo y que su madre se había negado. Yo no sabía cómo ayudarle. En realidad, él quería un niño deseado, pero no un niño que llegara por sorpresa. Él quería una gran familia, pero quería decidir el día y la hora. Se negó al diálogo y decía, tú te deshaces del niño o yo te dejo. Yo estaba muy enamorada. Él me había ayudado mucho y nunca se había equivocado sobre lo que me había dicho. ¿Qué podía hacer? Por otro lado, no podía imaginar vivir sin él. Inmediatamente pensé en mi novio y en su reacción. Pensé que estaría de acuerdo. Es verdad que no ha sido programado para ahora, sino que habíamos pensado en 1 o 2 años más. Pensé que lo aceptaría, pero no. La ley francesa protege al bebé en la medida en que sea normal, es decir, si no sufre ninguna malformación, minusvalía o enfermedad. Para los minusválidos, el aborto está autorizado hasta el final del embarazo. Pasamos así del aborto legalizado al infanticidio. Cada cultura genera sus excluidos. En China, la chica pequeña no nace o mueren al nacer. En Francia, son los niños portadores de una minusvalía o de una malformación, incluso curable. Hay una verdadera hipocresía al indignarse ante las costumbres chinas y justificar lo que sucede en Francia. ¿En qué momento supo usted que su penúltimo niño, Melchor, era trisómico? Algunas horas después de su nacimiento, el pediatra de turno entró en mi habitación y me dijo que iba a examinar al niño. Me quedé muy sorprendida, porque sé que este examen se hace normalmente nada más nacer. Le pregunté si estaba preocupado y me dijo que sí. Inmediatamente se me ocurrió la idea de que podía ser trisómico. Sabiendo que en ninguno de mis anteriores embarazos tuve esa sensación. Le pregunté entonces al médico si podría ser eso y me contestó que sí. Y eso es, en un instante se te cae el mundo encima. En ese momento uno no piensa a la trisomía propiamente dicha, sino a una pregunta que se nos presenta y a la que hay que responder enseguida. Uno presiente que el futuro del matrimonio y de la familia depende mucho de esta respuesta y no cabe el error. ¿Cuál es la pregunta que se presenta? ¿Somos o no capaces de decir sí a algo que no estaba previsto en un proyecto familiar? Decir sí significa aceptar al niño tal como es, trisómico o cualquiera que sea el hándicap. ¿Cuánto tiempo tuvieron para contestar esa pregunta? El tiempo de reaccionar, o sea, 1 o 2 horas. Lo justo para aceptar al niño y de sentirse capaz de irse con él. Se habla demasiado de lo que será este niño más tarde y yo echo de menos que nadie me haya dicho, crezca con él. No se pare a pensar si sabrá leer o conducir. Además, cada vez que yo me preguntaba algo acerca de Melchor, también la pregunta era válida para el otro niño. Si quiero saber si será feliz cuando sea adulto, pienso en mi otro hijo y me doy cuenta de que el hecho de que sea normal no significa que será feliz. Además, la integración en la sociedad está ocurriendo. La mirada de la gente es distinta y se ha acostumbrado al hándicap, a la diferencia. Entonces, a uno le cuesta menos. ¿Te gusta la música, eh?
El aborto me concierne y concierne muy especialmente a todos aquellos que, como yo, nacieron después de 1975. No fuimos abortados puesto que estamos aquí, pero hay que saber que por cada 10 de nosotros que fuimos concebidos, 2 o 3 han sido abortados. Nos falta un hermano, una hermana, un primo. En cada sala del colegio faltan 7 u 8 alumnos. Con esta película deseamos cortar esta hemorragia. En Francia, casi 4 millones de personas menores de 25 años deberían estar entre nosotros. Muchas mujeres habrían preferido no abortar. Estos abortos se viven con desesperación y a veces obligación. Una vez realizado, el alivio que se siente no tiene nada que ver con la felicidad. Pero no hay fatalidad del aborto. Hay que hacer lo máximo para evitar este dolor. Es normal que una generación luche contra los extravíos de la generación anterior. Existe una solidaridad entre los niños abortados y nosotros. ¿Por qué ellos y no nosotros? Existe también una solidaridad entre las mujeres abortadas y nosotras. El asunto se me puede presentar a mí algún día, y yo quisiera otras soluciones ante estas angustias de la vida. Es importante saber cómo se aborta. Aunque no haya una imagen sangrienta, hay una secuencia dolorosa. En Francia se utilizan 2 métodos, la aspiración y la RU 486. Entrevistamos a una ginecóloga que respeta a la madre y al hijo que lleva en su vientre. Ella nos explica cómo se practica el aborto. Una joven que pide un aborto nunca pregunta por la intervención propiamente dicha. Abortar es su única preocupación y que no se hable más del asunto, lo que se hace con anestesia general en la mayoría de los casos. Sin embargo, en caso de aspiración, técnicamente el aborto se realiza en 2 etapas. Primero, hay que dilatar el cuello vaginal con la llamada sonda. Esta es una varilla metálica con cabeza redondeada que se introduce en el cuello vaginal. Se introducen varias, con calibre cada vez mayor, y a continuación se procede a la aspiración del contenido del útero con una cánula, es decir, un pequeño tubo cilíndrico de plástico que está conectado a un aspirador. Obviamente, dependiendo del tamaño del bebé, es más o menos fácil realizar el aborto. Es por ello que la ley francesa fijó el límite de un aborto a 12 semanas de amenorrea, porque a las 12 semanas de amenorrea el bebé tiene 6 o 7 centímetros de longitud y la cabeza mide 2 centímetros de diámetro. Más allá no puede pasar por las cánulas de aspiración. Está claro que cuando se introduce el tubo de aspiración en el útero puede haber daños, como una perforación o una aspiración parcial del feto y del embrión. Puede haber retenciones, las cuales a su vez provocan infecciones. Creo que el mayor riesgo para los ginecólogos es la perforación. Otro método se extiende, más hipócrita. Es el de la píldora abortiva, que provoca un aborto precoz en las mujeres, sin que ellas lo sepan, y que permite también a los médicos liberarse de su compromiso. Es por esta razón que esta píldora es destinada a las mujeres del tercer mundo, a quienes se le puede administrar sin que ellas conozcan su verdadera naturaleza. Fue experimentada en los países desarrollados, y en particular en Francia, y es considerada por algunas razones más penosa que la aspiración. Presenta una serie de riesgos graves. No me dijeron nada, no me hablaron de los efectos secundarios de la píldora RU 486. Me hablaron de 3 pequeñas píldoras milagrosas que harían desaparecer un problema que nos traumatizaba. Cuando tomé estos 3 comprimidos todo fue muy rápido. Primero me mandaron a un psicólogo que me hizo 2 o 3 preguntas como para saber si estaba bien. Después regresé a la clínica y entré en un despacho. Sobre la mesa había 3 comprimidos pequeños y un vaso de agua. La enfermera llenaba unos papeles. Estaba yo aún reflexionando sobre lo que iba a hacer y si quería realmente hacerlo. Como tardaba un poco, la enfermera se molestó y dijo, ¿qué hace? ¿Qué espera para tomárselos? Como estaba un poco perturbada y frágil, tragué los comprimidos y me fui de allí. Después empecé a sentirme mal.
En el camino de la vuelta me decía que no era posible que todo hubiera sido tan rápido y que el problema ya estuviera resuelto. Fui a ver a mi amigo para devolverle su auto y fue entonces allí, en su casa, que expulsé el feto. Me habían dado un frasco y me habían pedido recoger el feto para poder comprobar que era él. Estaba mirando la televisión cuando sentí algo deslizarse. Me precipité al baño, recogí el feto. Vi solamente 2 puntos negros que debían ser los futuros ojos y el lunes siguiente fui a la clínica. Le di el frasco a la enfermera y le dije, no sé si es el feto. Se rió delante de mí y me dijo, no es un feto, tan solo un montón de células. Y añadió, ¿quiere que lo tire a la basura? En esta situación todo transcurre rápidamente. Dije que sí. Estaba desorientada, me enviaron a un ginecólogo y me hicieron unos test. La realidad es una pesadilla. El hecho es que no existe traumatismo físico porque no se introducen instrumentos en el cuerpo de la mujer. Son solamente 3 pastillas, nada más. Todo el resto transcurre en el psicológico. Después, todas las noches, cuando mi amigo me traía de vuelta a casa, casi le gritaba diciéndole, quédate, tengo que hablarte. Siento que hicimos algo que no se debía hacer. Era el fruto de nuestro amor. Creo que cometimos un error. Él siempre contestaba, no quiero escuchar más de esto, no quiero que me hables más de este problema. Y cada noche yo sabía que tendría una noche horrible. Cada vez que me acostaba, el techo se convertía en la pantalla de mis noches sin dormir. Y esto duró 1 año. Recordaba la escena, pero más que de tragar los comprimidos, yo me veía levantarme, tirar los comprimidos a la cara de la enfermera y decir, no, me quedo con él. Era traumatizante. Me decía, no cumplí con mi papel. Todo transcurrió demasiado rápido. No estaba bien. Y lloraba, lloraba, lloraba. Cada vez que me hablaba de este problema, lloraba. Esto duró 1 año, hasta que llegó la noche en que tomé un cuchillo. Había decidido terminar con todo. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Tenía la hoja del cuchillo junto a mi corazón cuando el teléfono sonó. Era un amigo, como un hermano para mí, y me dijo, Amélie, ¿no estás bien? Le dije que no, y estallé en llanto. Llegó inmediatamente, y es entonces cuando me di cuenta que tenía que hacer algo.